Damos gracias al Señor, sinceramente. Le damos gracias al Señor, sinceramente, que Él nos guíe, porque esto no es la idea de hacer las cosas por hacer, queremos aprender. Y una de las cosas que tenemos que tener presente, y a ver si la palabra de Dios ustedes han podido leer, segunda de Pedro, y ya se han adelantado por algún motivo de estar leyendo, ¿no? Continuamente, es de que Pedro en el capítulo 2 hemos visto de que habla acerca de un paralelo entre los que son los profetas, y que había profetas falsos, más que todo mensajes falsos de aquellos que decían ser profetas, ¿no? Y compararlos con los falsos maestros que vamos a tener en estos últimos tiempos nosotros. Y indudablemente que nosotros pues somos mansas palomas, de alguna forma, en que nos hemos congregado en un sitio, ¿no? Escuchamos por YouTube o por otro sitio cosas, y las escuchamos, a veces parecen bonitas, otras fuertes, otras que nos dan miedo, nos dan temor, pero no validamos si eso es verdad. Tenemos una deficiencia en la lectura de la palabra de Dios. Todos nosotros, no hay uno exclusivo, salvo algunos que ya hacen una meditación profunda, de algunos que yo he escuchado que son pastores, que oran y le dan duro a la palabra porque están dedicados constantemente. Pero hay otro grupo de personas como nosotros que no dejamos al Señor, nos aferramos a Él y le damos todo lo que somos desde el inicio que nos levantamos hasta el final, pero tenemos labores adicionales. Trabajamos, hacemos cosas que se necesitan hacer, hacemos cosas que la palabra de Dios está fluyendo por nosotros, y nuestra mente siempre va cavilando, siempre va pensando en las cosas del Señor, aún trabajando, yendo en el carro, en el micro, o estando en las labores que ya nos tocan hacer en el día. Nos cansamos, tenemos la familia, regresamos y hacemos las cosas en la casa, y aún así todavía hacemos la labor del Señor que Él nos ha mandado. Para nosotros no es carga, no lo entendamos de esa forma. Son cosas que al Señor le plació darnos a nosotros, y nos da Él las fuerzas para seguir adelante. Pero no es que hacemos una sola cosa, hacemos varias cosas, tanto ustedes como nosotros. Entonces, dentro de todo ese proceso, a veces uno se olvida de algunas cosas de cómo leer la palabra de Dios, o quizás a veces ni siquiera leer la palabra de Dios. Y solo esperamos quizás un momento en X de la semana, que podría ser, no sé, las fechas de reunión que tenemos, y escuchamos la palabra de Dios. La escuchamos, nos regocijamos, nos llenamos de la palabra del Señor. A veces son directas las palabras y te llama el Señor la atención, te jala la oreja, otras veces te alienta, otras veces te abraza Él mismo. Y qué bueno que sea eso. Pero el Señor no habla de que solo esas fechas iba a hablar el Señor, porque el Señor habla de una relación constante, permanente, a cada día, en el momento que sufres, en el momento que tienes dolor, en el momento que tienes retos, los momentos que te toca actuar como cristiano y no como tu nombre, no como nombre propio, momentos en que te reta la familia, te retan las circunstancias, todas esas cosas, si tú las pones en una canasta, son verdaderamente obstáculos al caminar, porque los vemos más como obstáculos y piedras que como cosas que nos ayudan a bien a nosotros. Deberíamos tomar cada cosa que nos ocurre como retos, pero adicionalmente de esos retos, en la cual nosotros son ejercicios musculares espirituales, ¿no? Y aunque algunos de nosotros somos flácidos, pero tenemos que de todas maneras fortalecer espiritualmente nuestro cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual está basado en la palabra de Dios. Ese es el ejercicio, ese es el gimnasio que nosotros necesitamos entrar para hacer los ejercicios o la piedad que es la vida en el Señor, para que ese gimnasio dado por el Señor, que es la palabra de Dios, trabaje con la fe que Él nos ha regalado, trabaje con la posición que Él nos ha dado entre la justificación, santificación, y que todo eso nos dé una musculatura espiritual, como dice el Señor a través de
unas palabras que permite Juan Pablo en Efesios que dice, pongámonos toda la armadura de Dios. Entonces, al ser nosotros unas personas que necesitamos una protección de Dios, tenemos que usar las cosas que Dios ha dado para que nosotros podamos avanzar. Y en este tema, en este consolidado que estamos hablando, entramos con el capítulo 2 y vemos a un Pedro que pasó de todo, y ustedes lo saben, hasta negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es difícil porque muchos de ellos sabían qué es lo que había hecho él. Entonces dar un testimonio sabiendo que él había hecho un error, ¿no? Era difícil. Por eso él habla en la parte que nosotros estuvimos estudiando anteriormente, que no solo era el testimonio que él daba, sino que lo debiéramos nosotros fortalecer con la palabra de Dios o la profecía que el Señor había enviado, ¿no? Entonces es ahí la palabra de Dios tan importante. Y ahora, ¿por qué es importante esto, capítulo 2 y 3? Es porque al manifestarnos los errores de estos falsos maestros, de esta gente que no está dentro del estamento, dentro de la base de ser cristiano, sino que entra como lobo rapaz, pero cubierto como corderito, para hacer la destrucción. ¿Cuál es la destrucción que tiene como objetivo Satanás con todo el pueblo de Dios? Es distorsionar la palabra de Dios. No distorsionar tu reunión, no distorsionar tus cosas, porque todas nuestras acciones nacen de un pensamiento. Y si el pensamiento está errado, todas nuestras motivaciones están erradas, definitivamente. Si tú piensas que eso está bien y en realidad está mal en contra de la palabra de Dios, pero tu pensamiento dice que está bien, tú lo vas a hacer. Tú vas a caer en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Agarra a la iglesia y le dice, muchachos, bueno, ya les he estado instruyendo de que cuando ustedes padezcan, fortalezcanse en el Señor, tengan fe, que eso sirve para fortaleceros. No se sorprendan, no te pongas decaído, más bien fortalece en el corazón que tienes un Dios que está permitiendo todas esas cosas para hacerte a ti como Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Qué cosa quiere el Señor que seamos? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí que nuestra vida tiene un propósito. Yo no puedo mostrarme como persona natural, sino como uno que está bajo la tutela del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo para nosotros es el todo en la cual nos sujeta de tal forma que su luz refleja en nosotros y debe reflejar. Y si entonces si Él está y tú dices que sí está y no da la luz correspondiente, entonces hay que limpiar la luna, pero hay que limpiar las cosas que, que nos están haciendo problema, porque todos debemos reflejar la persona de Cristo, no por el razonamiento, sino por nuestra relación. No todos entendemos la palabra de Dios, no solo no la entendemos, quizás la tergiversamos, pero nosotros tenemos que andar en la guía del Espíritu Santo. Y para andar en la guía del Espíritu Santo se tiene que manifestar paralelamente con frutos de él. O sea, no andar de acuerdo a nuestros criterios antiguos, sino de acuerdo a lo que Dios está transformando. Y si la estamos haciendo mal, pues corrijamos, hay tiempo. Pero la idea de todo este propósito de la enseñanza es que, oye muchachos, las cosas están bravas en el mundo que tú como cristiano tienes que despertar de tu vida que crees que todo es así, normal, habiendo problemas en el extranjero, los problemas internos que tenemos nosotros, pero tú sigue adelante como tú quieras, no hay ningún problema. No debes tomar eso. El Señor no quiere que tú hagas eso, ni quiere que hagamos eso, pero sí quiere que despertemos porque el Señor viene pronto. Y las cosas que están suscitando es el inicio de muchas cosas que están ya predichas, que son profecías, y que se están convirtiendo en realidad poco a poco. Hay muchos estudiosos que están tratando de entender el principio, el tiempo, y esto ya, bueno, esto es un asunto que ellos quieren hacer. Pero en realidad nos compete a nosotros investigar si eso es verdad o no, a través de la palabra, e instruirnos de esa manera. Entonces nosotros nos quedamos en que había una manifestación de falsos maestros, y vamos a entrar a la parte que nos quedamos, pero vamos a agarrar un poco dentro de estos 4 hasta el 22 versículos que hay del capítulo 2. Vamos a resumirlos con la condición. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 9. ¿Ok?
Y necesito su apoyo para terminar con ustedes, de que alguien pueda leer la palabra de Dios en lo que está acá. Capítulo 2 del 1 a 9, si puede leer, por favor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén, amén. Sé que esa parte, dentro de la traducción del textus receptus al castellano y la expresión que tiene que hacer es complicada dentro de una formación de oración para poder entenderlo, ¿no? Porque empieza que, ¿no? Si el Señor hizo esto, ya tú estás esperando qué cosa pasó, pero no, Él sigue dando ejemplos, sigue dando ejemplos, hasta llegar al verso 9 que ahí dice que el Señor sacó, ¿no? A los justos, a los que Él determinó como justos. Y en este caso tú te pones a pensar, ¿no? Lot, justo. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema, brother? Enséñame bien. En Sodoma y Gomorra, mira todo lo que había. Bueno, la palabra de Dios dice que sí, pero ustedes saben que ser justo no depende de lo que tú haces, sino lo que Dios te imputa. Pero si ustedes deben saber que dentro de lo que hablaba de Lot, él estaba afuera siempre de la Sodoma y Gomorra sentado, porque él tenía esperanza de que hubiera, ¿no?, la redención del Señor, ¿no? Y cuando aparecieron estos ángeles y quisieron hacer lo que quisieron hacer, ¿no? Él entregó tanto su familia, por decir así, en protección de aquellos que venían de parte de Dios. Pero el Señor lo rescató de eso, lo rescató. Entonces lo que el Señor nos está enseñando desde Noé, que no le hacían caso, se cerró el arca y que llegó el momento del diluvio y que ya no hubo más oportunidad desde el momento de Sodoma y Gomorra, ¿no? Desde el momento de que saca a Lot como el justo dentro de toda esa depravación que hay, ¿no? Nosotros tenemos que entender lo que él está diciendo, es que había tanto pudredumbre, había tanto problema, tanto pecado, pero dentro de todo eso el Señor sacó a los determinados, a los que él quería que saliera. Él lo dispuso el Señor. Y para nosotros lo que debemos entender es que en medio de todo lo que vivimos, nosotros estamos determinados por la gracia de Dios, por su gracia bendita, por medio de Jesucristo nuestro Señor, salir en su momento que el Señor determine. Porque el Señor nos ha prometido a aquellos que estamos en las cosas del Señor, estamos en la presencia del Señor, que Él nos va a guardar de la ira final de Dios. Entonces tengamos acá lo que Pedro está haciendo. Oye, muchachos, ustedes vieron todo ese problemón que había en ese entonces. Ustedes deben estar seguros que el Señor los va a retirar. Pero adicionalmente de crear fe en todo este pueblo, que hay una esperanza de salvación, Él comienza a mostrar cómo son las personas, porque no solo es decir, si el Señor te va a sacar, sino que comienza a detallar actos y funciones de aquellos que van a hacer las cosas malas para que tú estés atento.
no solo para que escuches un día una prédica, sino para que ejerzas en tu vida el reconocimiento, el discernimiento cuando alguien quiere distorsionar las cosas del Señor. En primera parte hemos escuchado herejía y en segunda parte apostasía. Para lo que no sabemos, de repente quizás esto te puede ayudar. Herejía es la distorsión de una enseñanza para un beneficio propio. Y la Ujú. apostasía es rechazar por completo toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Decir que eso no es. ¿Ok? Te vas en contra de todo. Paso Julio César entrando. Entonces, cuando tú eres un apóstata, cuando reniegas de la fe, cuando por algún motivo te sales del grupo cristiano, tú por tu voluntad, por tus cosas naturales, y comienzas a decir esto, tal, tal, tal cual en la persona de Jesucristo. Comienzas a blasfemar de las cosas de Dios. Entonces, esta gente no va a salir pues así con un megáfono a decir todo lo que está acá en la Biblia, pero va a tratar, como la serpiente, ¿no? De meterse de alguna forma que va a hablar, no se va a someter a la autoridad, va a creer que sabe más que el pastor, va a creer que sabe más que las personas que están a cargo, que son guiados por el Espíritu, pero él dice no. Entonces comienza él a distorsionar las cosas del Señor. Su propósito, dividir. O sea, yo entro ahí a fastidiar a esto para que se rompa la cáscara, ¿no? De la fe y llevarme a gente que está débil en la fe para que vaya a hacer lo que yo quiero, ¿no? ¿Y qué es lo que hace de lo que yo quiero? Porque yo soy una persona carnal, ¿no? Que trato a través de una mala interpretación de la palabra decir que yo lo que yo hago está bien o está permitido porque la Biblia no lo dice, ¿no? Pastor, Entonces, pastor, una sí, consulta. Cuando hace ese tipo, o sea, ese tipo de personas llegan a hacer eso, ¿ellos lo hacen conscientemente? O sea, ¿ellos saben cuál es su propósito o simplemente se dejan utilizar por Satanás? O sea, no. En ese sentido, lo hacen conscientemente porque ellos quieren satisfacer el problema interno que tienen, que es la carnalidad. O sea, no es que yo tenga una mala interpretación, sino que trato de justificar ya una existencia de un pecado interno, que es mi concupiscencia, aflorada en el sentido de que si yo elimino la palabra de Dios, elimino a Dios, entonces no hay nada que me condene, por consiguiente puedo hacerlo. Pero eso nace de que algo que ustedes han escuchado en algún momento, que había una tendencia de estos gnósticos, ¿no? Que decían de que, bueno, seguir a Cristo estaba acá en la cabeza, pero como el cuerpo es pecaminoso y siempre jala para hacer cosas malas, no importaba. Es decir, que podíamos pensar en Cristo, pero no obedecer. ¿Me entienden? Entonces, esa enseñanza es la que hace inconsistente a un cristiano, que creen que por saber la Biblia, pero viven como quieren, eso es lo correcto. Y eso es lo que quieren introducir. Cuando tú dices creer en el Señor, va con todo, va con todo. Porque como hemos visto, nuestra transformación o nuestro entrar en el Señor es total, pues somos nueva criatura. Por consiguiente, tenemos que aprender de Él, Padre, a través de una nueva actitud en nosotros, que es la regeneración. Regeneración. Eso tiene que restaurarse en uno, pero si uno no se ve a sí mismo con los pecados que tiene y eso sigue ahondando en el corazón, es como el pueblo de Israel en el tiempo de Egipto, que sale de Egipto, Dios los salva a todos porque salen de Egipto, pero el Señor, en el transcurso de los 40 años en el desierto, esa generación no pasó porque pecaron, no tuvieron fe. Entonces, Judas, el libro de Judas, o Judas, como quieran, también habla de eso. Mm. ¿Me entiende? Ahora no vamos a poner en la disposición de que la salvación se pierde. Un momento. Ya les hemos establecido. Algo que nace mal, termina mal. Es imposible que si uno se ha acercado al Señor de esa fe, de esa forma en la cual uno, aún con todas sus cosas, sus debilidades, pero va dejando todo eso, permite una transformación, un cambio, no va a haber problemas.
Pero si inicia mal, en la cual uno no solo por entusiasmo sigue al Señor, a las finales eso se seca. Eso está en la parábola, perdón, del sembrador. Perdón. David, mientras, Sí, mientras pasas, eh, gracias. cuando a veces se ha hablado de apostasía, se ha hablado o de un apóstata, y ciertamente, ¿no? La frase más cercana que normalmente se usa es de que es de renegar de nuestra fe, es que a veces entendemos fe solamente ese hecho de creer, ¿no? Dicen, no, es que ahora ya no cree, o sea, pero la palabra fe involucra el evangelio como tal, ¿no? Involucra todo lo que concierne a la obra de Cristo, ¿no? Entonces, este personaje o este apóstata, cuando reniega la fe, no solamente está diciendo yo ya no creo, sino está contradiciendo o tratando de negar toda la obra de Cristo, ¿no? Entonces, y eso ya, me parece que Pablo lo dice también en Corintios, este, nadie, algo así, ¿no? No lo voy a parafrasear, pero nadie sin el Espíritu Santo podría decir Señor al Señor, ¿no? Algo así lo dice. Entonces, Que porque, no tiene el espíritu, le puede decir al Señor, Señor, claro, Señor. y ahí este Sí, individuo, esta apóstata, de alguna manera evidencia su espiritualidad o su guía o el gobierno del Espíritu Santo sobre su vida al afirmar ese tipo de cosas, ¿no? Al negar, no solamente decir ya no creo, sino al decir de que toda la obra que concierne a la persona de Cristo es falsa o no es así. Entonces, sí, definitivamente, el sí. Espíritu Santo ahí no está presente, ¿no? Entonces, Correcto. Y una de las cosas que tenemos que apuntalar y ir creyendo y afirmando en nuestra vida es que no solo es el pronunciar con la boca, porque tú puedes decir un montón de cosas con la boca, pero acuérdense de Jesucristo, que cuando se acercan en ese tiempo, dice que en una parábola me parece que dice, pero en tu nombre no hemos hecho cosas, en tu nombre no hemos hecho milagros, en tu nombre no hemos hecho esto, como que le están poniendo la ley o le están poniendo la palabra de Dios delante de para justificar su vida. Pero entonces el Señor responde que él no los conocía. Y el hecho entonces no está en hacer las cosas, sino que el Señor te conozca. ¿Entiende? O sea, ¿cómo tú partes de que Dios a ti te conoce? Dice el Señor, cuando las palabras de Él están en tu corazón. Y cuando las palabras de Él están en tu corazón, es que tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. ¿Ok? amén. ¿Entiendes? Entonces, no es que seamos espectaculares ni perfectos, porque todos nosotros tenemos debilidades, pero no sustentemos nuestra vida cristiana en nuestras debilidades para justificar en no querer ser transformado. Dios nos ha traído así. Espera un ratito, estoy en clase, hijo. Llama a tu mami. ¿Ya? Ok, entonces, ya. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado en buscar dentro de lo simple de la enseñanza del Señor, la profundidad de las cosas del Señor. Porque cuando tratamos de enseñar cosas que, no, mira, tú eres pecador, por eso dice Juan, de que entonces si que pecas, tenemos abogado ante el Señor, ¿no? Es lo mismo que lo que le decían en el Señor cuando decían que el divorcio, ¿no? No, pero uno sí se puede divorciar a través de que, bueno, si hay infidelidad se puede divorciar. Pero la enseñanza del Señor no era eso. Él dijo que por la dureza del corazón del hombre salieron esas cosas, para que no explotara como una olla de presión, sino que el deseo de las cosas del Señor era que eso fuera para eternamente. El matrimonio es eterno. La relación con el Señor es eterna. Entonces, cuando tú te casas con el Señor y dice el Señor que nos ha cambiado, es cierto, entonces hay que creerle. Pero tú te ves y dices, pero wow, el Señor me ha cambiado, pero no veo esos frutos. Bueno, entonces déjalo pues trabajar el Señor. No que tú trabajes. No como entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer. Pero creer en la palabra de Dios significa fidelidad. O sea, tú estás casado, nosotros estamos casados con el Señor y seamos fiel al Señor. Entonces, cuando vengan un montón de cosas en tu vida,
tú trata de ser fiel al Señor, porque en el momento que tú decides ser fiel, quien viene en la ayuda a darte la fuerza es el Señor, no tú. Tú y yo no tenemos esa fuerza para salir vencedores, pero en el momento que yo decido obedecer al Señor, ese espíritu que está en nosotros nos fortalece a hacerlo. Pero si entre la carne y tú mismo estás ahí dándole las cosas, o yo mismo, cualquiera que esté ahí alrededor, haciendo la obra del Señor, y tiene poco de carne, y tiene poco espíritu, entonces va a haber una lucha hasta que se enderece la cosa y siga hacia adelante. Lo que vemos aquí es que algunas pautas que sí debemos de ver en estos primeros versículos. Uno es que aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Hay muchos que quieren aparentar. Yo he vivido esta situación y entiendo cómo es el proceso. Saben de la Biblia por si acá, si algo les puede ayudar. Se aprenden algunos versículos, son rápidos, son muy serviciales, ¿no? Y todo eso, pero internamente están no sometidos a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del Espíritu del Señor. Porque cuando Romanos 12, 1, 2 nos habla acerca de que nosotros vayamos cambiando nuestro pensamiento mediante ese Espíritu de la palabra de Dios, es para entender algo. ¿Qué cosa dice? Para que podamos aprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, si tú y yo sabemos que eso es lo que le agrada al Señor y no lo hacemos, ¿en qué posición entonces estamos? Entonces, si la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar, nuestros actos van a cambiar, porque esa misma forma del cambio es conocer la voluntad del Señor. No que sigamos las normas y letreritos, sino que mi renovación de mi pensamiento y creer en las cosas del Señor no solo está acá en el cerebro, sino es espiritual. Y la parte espiritual es la que nos impulsa a hacer las cosas materiales. No es al revés, o sea, no haciendo materialmente las cosas, como puede ser servicio, donación, ofrenda, lo que tú quieras, vas a transformar tu vida interna. Tu vida interna es la que va a dar todas esas cosas. Entonces, si lo que tú haces no está ligado a esa forma que el Espíritu te está haciendo, entonces no es verdadero, porque el Señor te va a conocer. Ya hemos hablado de Apocalipsis, ¿no? Efesios, de Éfeso, no, hacía un montón de obras y muy buenas, pero faltaba que el primer amor. Entonces, el primer amor quiere decir es que nosotros no debemos desligarnos de lo que empezamos con el Señor, sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es el servicio, que es una forma de adoración al Señor, pero que no te gane el servicio y dejes la parte espiritual, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un sentimiento, es una verdad. Es lo que decía el pastor Anderson, es el evangelio. Es Jesucristo en ti. Si fuera una emoción, entonces va, viene, sube y baja, sube y baja, sube y baja, de acuerdo a cómo amanezca, ¿no? Pero no, no es así. Segundo, trabajan en secreto. Tercero, traen falsas enseñanzas. Y cuarto, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. Y eso lo pueden ver, por los frutos los conoceréis. Es fácil, o sea, la cuestión es estar atentos. ¿Cuándo es cuando nos roban a nosotros? Cuando estamos pensando en las musarañas. Porque si tú estás atento y estás mosca por donde vas y caminas y guardas las cosas como son, estás atento, no te va a pasar nada, pero chico. A mí me robaron el celular estando yo de espaldas en una avenida y hablando por teléfono, en ese entonces, teléfono público. Y le di toda la espalda, pasó un tico, me arranchó el celular que lo tenía en el cinto y ya no pude hacer nada, por más que le agarré el brazo y toda la cuestión. Pero, ¿por qué? Eso es no estar atento. Cualquiera se pone de frente a la avenida y habla para ver lo que te va a pasar, ¿no es cierto? Pero no de espaldas a la avenida, ¿no?
interesante. Entonces, todo ayuda bien. Me roban el celular, pero ayuda bien a enseñar. A estar atento en las cosas del Señor. Sigamos. Hemos visto entonces que ellos no solo traen pues una parte corpórea, una situación de querer engañar que solo se ve con los frutos, sino cómo hablan, ¿no? Cuando ellos tratan de minimizar el poder de la enseñanza del Señor, ¿no? Y a veces te dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa, ¿no? Y comienzan con esa tandaleta. ¿Por qué? Porque hay algo que está en su corazón que no anda. Bueno fuera que dijera, bueno, gracias pastor o gracias hermano, voy a meditar, voy a buscar y que el Señor me muestre. Es que no puede haber dos razones o dos entendimientos cuando es el mismo espíritu que te lo revela. O sea, es ilógico. O uno de los dos estamos mal, o él tiene la razón o el que enseña está mal. ¿Me entiendes? Entonces, si uno está basado en la palabra de Dios y está enseñando a Jesucristo como Señor y Salvador, no va a venir uno a enseñarme a mí que eso está mal, porque la palabra de Dios dice cualquiera que venga a traer un evangelio que no es correspondiente, o sea, no que haya otro evangelio, sino a traer una distorsión del evangelio, a decirme que Jesucristo no es Dios, a decirme que Jesucristo no es el Hijo de Dios, a decirme que Jesucristo no murió en la cruz y que pasó un momento químico o farmacéutico ahí y que no murió realmente, entonces ese pata mejor hay que empezarle de cero porque está totalmente distorsionado. Y hay que tener paciencia. Tampoco es cuestión sacarlo de la oreja y decir, oye, anda, vete. No, hay que trabajar con él. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay falsos maestros que serán destruidos y hay que entender que hay que aguantar todo esto en el sentido de la paciencia y seguir trabajando, porque a las finales todos estos van a pagar pato. Entonces tú debes tener confianza en las cosas del Señor, que Dios tiene todo controlado y este tiempo es para fortalecerte a ti. Claro que si esta persona ya está haciendo una división general, no permitas pues eso, ¿no? Eso tienes que cuadrarlo al principio, ¿no? De frente, no que en manito, no que, ¿no? De frente, unas cosas claras y el chocolate de espeso. Cuando uno se hace más papista que el Papa, lo único que está haciendo es abrirle la puerta más ampliamente a las cosas que son erradas. Y si se quiere ir, que se vaya, pues. No hay problema. No hay problema. Aquí no tú tienes que empezar uno y los 99, ¿no? De las ovejas. Sino que tienes que tener cuidado porque ese uno le basta a Satanás para usarlo para malograr toda la iglesia. Entonces, para eso está la disciplina en la iglesia. Tú vas, le llamas la atención, tú vas, llevas un testigo, tú vas, no te hace caso, lo cuelgas como a Judas, punto, y se acabó el asunto. ¿Entiendes? El asunto es espiritual, no lo van a tomar literalmente. Oye, hermano, si tú no quieres, dice, lo botas a la sinagoga de Satanás. ¿Eso qué cosa quiere decir? Lo separas del grupo para que entienda y él anhele nuevamente estar con el grupo, para que él anhele en su corazón y se pueda tener la oportunidad, como todos los pecadores, de arrepentirse y acercarse al Señor. Pero ese no es una cuestión de que vivan solos aparte. Tienes que trabajar con él. Ese es tu trabajo. Y no necesariamente el pastor, por si acaso. No un hermano lleno del Espíritu Santo y que esté dando la palabra del Señor en su corazón, puede ministrarlo, ¿no? Y tener cuidado de que no sean sexos opuestos. Las cosas es hombre con hombre, mujer con mujer, por más pastor que sea, ¿no? Bueno, sigamos. Ya estoy en la práctica. Verso 10 al 16. A ver, otro que lea, porque hay un montón ahí que me están escuchando, ¿eh? Verso del 10 al 16. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores.
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hasta el 16. Ya. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Gracias. Entonces, en esos versículos, vamos a ver que del 10 al 11 habla de personas del orgullo. Entonces, el orgullo va en contra de muchas cosas cuando uno se cree más que otra persona o tiene en sobremanera de pensar de sí mismo. La palabra de Dios dice de que tú primero tienes que pensar siempre de que si tienes a alguien al frente, o es tu símil, o tú te humillas de alguna forma para mantener siempre una humildad delante del Señor, no de la persona. Es Julio César, seguro. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que tenemos que nosotros tener es que cuidado con el orgullo. Ahora, yo quisiera dejarles algo a ustedes. Ustedes saben que el orgullo se manifiesta. El orgullo empieza también como el principio de la caída de ese hombre. O sea, mientras más orgullo, la caída va a ser más grande. Pero mucho cuidado, también hay orgullo cuando eres muy humilde. O sea, cuando tú buscas una humildad que es natural, humana, y no la humildad que te da Dios de someter tu vida a las cosas del Señor, entonces tú tomas una actitud humilde. Tu actitud humilde también, de alguna manera, es creerte que tienes más cosas que el otro porque eres humilde. Por consiguiente, es orgullo. Entonces, uno no se debe comparar. Debe vivir tranquilo porque todos nosotros somos diferentes. Y gracias a Dios que somos diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo en qué me comparo? Si es que quieres compararte en algo. En que Jesucristo se está manifestando en ti. Pero, ¿tú has visto alguna vez a un hermano que tú digas de que sí, ese es cristiano, porque, qué bueno, bueno, debes tener cuidado. El corazón es engañoso. Tú puedes ver superficialmente, pero deberías entonces convivir en una relación de cuerpo en Cristo para ver su constancia. Porque en la constancia, por los frutos los conoceréis, no porque una vez lo ves o porque los escuchas en estas clases nada más. Si ustedes están escuchando esto, ustedes tienen que agarrar su Biblia y es el Señor quien va a afirmar en sus corazones de que todo lo que nosotros decimos, que Jesucristo está entronado en todo lo que hacemos, es verdad. Pero no nos creas a nosotros en el sentido de que te comas todo lo que te decimos. Aprende a masticar solo, hermano. Métete una pepa de aceituna y vas a encontrar ahí la pepa ahí adentro. Aprende a masticar porque el proceso de la lengua va a moverlo todo hasta limpiar totalmente y comer la pulpa. Bueno, la palabra de Dios es la misma. Mete tu mordiscón, no se te vaya a caer los dientes. Pero eso te va a ayudar a saber deliberar, a poder ser un defensor de la fe, a poder manifestarte en las cosas del Señor. No compres aceituna sin pepa, pues. O sea, no compres las cosas fáciles espiritual. ¿Me entiendes? Aprende. Alguna vez he dicho a varias personas que me vienen, mira, yo tengo este proceso, estoy así, estoy así, y yo veo que tienen mucho temor de pecar, tienen mucho temor de caer, pero el temor no quiere decir que quieren hacer la voluntad de Dios, sino tienen el temor realmente, ¿no? De que Dios venga y los aplaste, ¿no? Entonces,
Yo les he dicho a estas personas que en la vida hay que saber afrontar las cosas. ¿Me entienden? Cuando uno toma malas decisiones, hay errores. Y cuando uno tiene errores, entonces tiene caídas. Hay que separar las caídas que son por pecado y las que son por errores de decisión. Pero esos errores de decisión tienen que ser como en el mar, los surfistas hacen encima de la cresta de la ola y hacen sus maravillas. Unos se caen al principio, pero después asumen una constancia y son los mejores. El oleaje para nosotros son las dificultades, pero la tabla que te mantiene a ti en ese oleaje hasta que aprendamos bien es la fe. Y la fe no es un magnetismo, la fe es mi relación que tengo con el Creador, autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. No me hables de doctrinas o no me hables de enseñanzas que parecen muy espectaculares cuando la persona de Cristo está como el semilla de una mostaza. Tú tienes que manifestar el poder del Señor porque Él es la luz en tu vida. Se lo dijo al pueblo de Israel, ustedes son luz y sal. Y espiritualmente para nosotros trabajamos con eso también. Entonces, no te muestres tanto tú, muéstrate más las cosas del Señor, en lo que conversas, en lo que dices, en la naturalidad de ser cristiano, ¿ok? Entonces, ese orgullo hay que tener cuidado, ¿ya? Segundo, en el verso 12, habla de la ignorancia, pero la ignorancia se expresa en que estas personas, aparte de que saben leer, vamos a ver así, saben leer, pero son ignorantes de ese poder del espíritu, porque están buscando satisfacerse a sí mismos. ¿Ok? Y de la otra, como decía el pastor, pueden ser ignorantes, o tú, Sofi, sí, pueden ser ignorantes porque no conocen bien la palabra. ¿Ustedes se acuerdan de que hay un hecho en que la gente va aprendiendo poco a poco? Apolo, ¿se acuerdan? De que lo escuchaban hablar a él, pero que no le daba en el blanco porque no sabía bien cómo era, quién era el creador del evangelio, quién había Dios enviado para ese mensaje, cuál era el mensaje de salvación para aquellos que escuchaban hasta que lo jalaron. ¿Quién eran los que jalaron? Aquila y ¿Se Priscila, acuerdan? creo. Aquila y Caramba, qué Priscila, bien. creo. Anderson y Sofía. Punto. Algunos de nosotros somos así, tenemos sobrenombre Tila y Priscila. Pero bueno, entiendan de que por eso el Señor dice, neófitos, en enseñar la palabra de Dios, no se puede. ¿No? Vienen 2, 3 meses tan entusiastas y ya quieren meterle la mano a las cosas del Señor, cuando tienen que pasar un proceso, ¿no? Ni aún yo diría un año si es que no has manifestado una relación perfecta en las cosas del Señor, ¿no? Porque el año no te da que cada uno de los días tú has experimentado una relación con el Señor, ¿no? Así que yo tengo 40 años y estoy tan bebé como ustedes, en el sentido de que también estoy aprendiendo y hay muchas cosas que no sé y a veces cuando estoy leyendo yo diría mejor no enseño porque tengo que revisar mi batería, ¿no? Pero el Señor no me ha mandado a mandarme yo como ejemplo, sino a mandar a Jesucristo como el Señor. Y si yo lo entiendo de esa forma, lo doy, ¿no? Ya después el Señor me va a cortar la cabeza, pero bueno, no hay problema. La otra parte es la que trabaja pues en uno, ¿no? La solapa que decimos nosotros, ¿no? La lujuria. Bacán, haces todo chévere, chévere, pero tu cabeza está volando en otras cosas, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero la lujuria se manifiesta en uno, se nota, ¿no? Entonces, ustedes que son hermanos, ¿no? Deben tener cuidado de que nuestro pensamiento no esté pues a cada rato en ese proceso, ¿no? Del alto deseo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y que no nos permite acercarnos al Señor como está en la palabra de Gálatas, que la carne y el espíritu chocan, no le hagamos tanto a la carne, sino hagámosle más al espíritu para que lleguemos a un momento en que seamos completos en el Señor, como dice la palabra, perfectos, pero seamos completos en el Señor. ¿Cuántos crees que somos completos en el Señor? ¿Cuántos lo creen realmente? ¿Cuántos lo viven así?
Algunos dudan de repente porque dicen, uff, no sé, hoy día o hace 10 minutos o ayer metí la pata. Pero, ¿qué significa estar completo en el Señor? No pecar, no fallar. Para nuestra cabeza natural es eso. Y los apóstoles, Pedro, Pablo cuando se trompea con Bernabé, cuando selecciona a Marco, ¿qué pasó en ese proceso? Hechos es muy importante, el libro de Hechos, para entender que todos tenemos una evolución. Romanos 7, una bronca entre lo que él no quería y que sí quería. ¿Me entienden cómo está la situación? Pero eso no lo quita del deseo de Pablo en ese momento de afianzarse en el Señor. Que no sea pretexto esas cosas para no decir que no estamos completos en el Señor. ¿Necesitas algo más para las cosas del Señor? Sí, hacer la voluntad de Él, obedecer. Pero todo está hecho. Si tú tomas las cosas hechas del Señor y todos nosotros lo hacemos, vamos a estar viviendo como debe ser. Hasta vamos a reaccionar diferente en las cosas y en las dificultades que tenemos de la vida. Pero si no las tienes, entonces, y comienzas a aislarte y comienzas a pensar como Pedro, hundiéndose en el lago, ¿no? En el mar, y le dice, jala la mano y dice, Señor, sálvame, y el Señor lo jala, pero le jala la oreja también, ¿o no? O le dice, pobrecito, mijito, mira, te has ahogado, te has mojado, Pedrito. Casi le dice eso. No le dice eso. ¿Dónde está la fe? Es que la fe no tiene que estar acá en la cabeza, sino en todo tu ser. Tú tienes, yo tengo, todos necesitamos creerle al Señor. Si le creemos al Señor, va a funcionar. Pero no es cuestión magnética, mental, no, 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 no. Es cuestión de corazón, de fidelidad con el Señor. Codicia, bueno, yo creo que una de las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento en los Proverbios y Salmos es contentarnos con lo que Dios a nosotros nos da. Eso nos ayuda a nosotros no a querer quedarnos con lo poco que Dios nos puede dar o lo mucho, sino a contentarnos, a saber valorar lo que Dios da. Si tú dices que Dios te ha dado a ti algo, puede ser chiquito y puede ser grande por tus ojos o por la realidad, pero solo que tú pienses y cambies tu mente, que Dios te lo dio, se acabó el asunto. Imagínate que Dios baje de su trono, de su poder, de su gloria, de su esencia, para preocuparse por ti y por mí, para darnos hoy día algo. Y tú y yo, digamos, pucha, qué poquito, pero así no es, pues, Señor. ¿Ah? Eso no es valorar las cosas de Dios. Y no valorar a Dios como Dios, sino como un proveedor necesario porque yo creo. O sea, Él está obligado a darme a mí porque yo digo tener fe, entonces Él me da a mí. Entonces te equivocaste de ruta. Muchos de aquellos que somos los falsos maestros tratan de materializar o tratan de traer una fe que no corresponde. Enseñan diferente. Enseñan creer a Dios por lo que te da. Y a Dios no es por lo que te da. Él ya te dio a su Hijo. ¿Qué más quieres? No hay esa parte en la Biblia, dice, buscar el reino de Dios primero y todas las cosas van a venir por añadidura. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿No es la persona de Jesucristo? ¿No se acercó al hombre a traer el mensaje de Dios y le proveyó Dios hasta el medio para poder llegar a él? ¿Qué más amor queremos? Entonces cambiemos nuestra mente en que la esencia de creer en lo más básico es lo más fuerte, es lo más poderoso para nosotros y es la persona de Cristo. Sigamos. ¿Cuáles eran las pretensiones? Verso 17 al 22, 5 versículos más para terminar el capítulo 2. Yeah, muchachos, corran que ya les falta 10 minutos. Yo lo leo ya.
Estos son fuentes Síguele. sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Correcto. Acá vamos a ser rápidos en este sentido. Las pretensiones de estas personas, pero esto nos ayuda a nosotros a entender algo. Nosotros la vez pasada hablamos, bueno, tú puedes lavar al perro, el perro vuelve a su vómito. La puerca va de nuevo al barro. ¿Y por qué va? Porque son perro y puerca. ¿Estamos? Entonces, para nosotros, ¿cómo lo podemos interpretar? Si yo siendo disco, si yo siendo con el dicho de que soy cristiano, vuelvo y me vuelvo apóstata y sigo a estos señores para la herejía, para destruir las cosas del Señor, no hay que poder interpretar nada más que nunca fui cristiano, sino que vuelvo a un estado en que sigo siendo, en este caso, pecador. O sea, no tengo que complicarme en una doctrina. No, que tú sabes si un cristiano puede cambiar, ¿no? Se puede ir para atrás y después se arrepiente de nuevo. Por eso Hebreos habla muy claramente. Y el Señor, cuando dice no los conozco, hacedores de maldad, en el momento que ellos se pronunciaban con el orgullo de, oye, no hicimos estas cosas, ahí milagros y otras cosas, es porque nunca fueron. El Señor sabe con quién trata. Tú y yo hemos sido llamados, tú y yo hemos sido escogidos. ¿Escogidos para qué? Para vivir una vida para el Señor. Entiéndelo así, para el Señor. Y en medio de todas esas cosas, Dios te da cosas para que sigas viviendo para el Señor y haciendo las cosas para el Señor. ¿O crees que Dios te alimenta o te da muchas cosas para que tú vivas una vida independiente de Dios? Si tú crees eso, estás equivocado. Si hoy día el Señor te da 10,000 soles, ¿no? Y tú vas y haces todo para ti y no compartes o no ayudas al necesitado, que tú crees que Dios es un ser tan poderoso para trabajar para ti. A veces uno puede tener algunas cosas que lo único que hacen es alejarme de Dios. No, ahí en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice, Señor, no me hagas pobre para odiar, ni me hagas rico para olvidarte. Estoy parafraseando. Entonces, nosotros, si vemos que alguien reniega o apostata o se va a las cosas del mundo, es porque nunca fue convertido. No le podemos decir, ah, sí se convirtió y cambió. No, aquel que es cristiano y que sigue al Señor, sigue para adelante. Su meta es adelante, como dice Colosenses. Puesto los ojos en Jesucristo nuestro Señor, que está a la diestra del Padre. Eso no cambia. Pero si va y actúa como el perro que vuelve al vómito o la puerca que se va al esto, estamos fritos. Ahí no hay que complicarnos en la cuestión de que oye, un cristiano puede hacer eso. Bueno, si lo hace es que nunca se convirtió y punto. De repente soy muy tajante, bueno, tendré que trabajar con eso. Pero yo no puedo estar tratando de explicar de que sí, hay una ambigüedad para el cristiano, ¿no? Si se convirtió, entonces no perdió su salvación, entonces si sigue para atrás. Bueno, ese es asunto para el Señor, yo no tengo que complicarme. Pero lo que me está demostrando aquel que vuelve al mundo es que es el mundo y punto.
Verso 17-22, hay que tener cuidado con aquellos que son falsos maestros porque enseñan cosas raras, y hay que tener cuidado con aquellos que viven con esa falsedad. ¿Ok? Porque te pueden contagiar. En una parte, como compartía con el pastor Anderson, me decía que en la versión 1999 de la Reina Valera, hablaba de que uno se resfría, dice, del mundo, de la maldad del mundo. Y han utilizado esa palabra de resfrío en la 1909, otros que se contagian, o otros de que por la maldad del mundo ha crecido tanto que aún aquellos que, si hubiera la oportunidad, aquellos cristianos también se contagiarían de la maldad, ¿no? Entonces, ese sentido es para que entendamos nosotros de que nos podemos contagiar si es que nosotros no guardamos nuestro corazón contra todo eso que hemos estado hablando. No es una cuestión de vivir nada más por vivir en las cosas del Señor. Te está Dios dando la alerta, muchacho, porque van a venir cosas muy fuertes. Y si ahora tú no prestas atención y no masticas bien y te comes la aceituna sin morder la pepa, pero haces un ejercicio de separar la pepa de la pulpa, ese es el trabajo que tienes que hacer constantemente en las cosas del Señor. O sea, qué rara analogía, ¿no? La aceituna, la pepa, la palabra. Pero bueno, es que he comido aceituna hace 2 días, por eso se me quedó en la cabeza. El mango mejor. No, que el hígado me malogra. En el mango Tres, tres. te tiene que embarrar, pues. El 3. Miren. Comido la pepa también, hermano. Ha mordido la pepa ese culito. Miren, en el capítulo 3, lo que trata todo el capítulo es cómo el cristiano, nosotros empezamos siempre para saber cómo vivir una vida en Cristo, cómo vivir una vida en la gracia. Y lo que Pedro está enseñando con todo este grupo de personas, judíos y griegos, una mezcla total, pero vemos que hay muchas enseñanzas, más para judíos que para un gentil, ¿no? Pero el hecho está de que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Entonces, sea antiguo, sea Nuevo Testamento, el Señor siempre va a usar todo para edificarnos a nosotros, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, dice, es útil, dice. Entonces, usemos eso para que entendamos cómo nosotros debemos vivir en las cosas del Señor. Y en el capítulo 3, del 1 al 7, Dios nos exhorta a tener memoria de las cosas que Él ha hablado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro niega al Señor, escucha el tercer gallo, o el tercer canto del gallo, y dice la narrativa de que él se acordó lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Es un hecho de que hay muchas cosas que nosotros nos grabamos, pero no nos acordamos. Como a mí me está pasando, ¿no? Entonces, ya, pero a mí me pasa por la edad, o sea, yo ya me estoy desgastando, ¿no? Pero todos nosotros en algún momento, ¿no? Olvidamos ciertas cosas en las cosas del Señor, y cuando viene otro hermano y nos las hace recordar, decimos, wow, esto sí lo sabía, pero lo tenía guardadito, ¿no? Entonces, esa es una parte. Después, Pedro nos ha enseñado a que no debemos ignorar las cosas que pueden pasar o que van a pasar. Desde el punto de vista que vamos a tener una lucha y tenemos que tener discernimiento y estar atentos, hasta la lucha que tenemos internamente, no solo con aquellos que pueden venir a distorsionarnos nuestra relación, sino con nosotros mismos, cómo estamos del Señor. Si lo que hemos visto, que estos falsos maestros tienen una distorsión de seguimiento de lo que saben, de lo que son, porque hacen obras que no corresponden, lo que debemos que hacer nosotros también es tener cuidado. Dice que cuando nos dice que nuestro corazón es engañoso y tú tienes un raciocinio o algo que te esté
talando ahí y que sea justificado para hacer contra la voluntad de Dios, no lo hagamos, ¿no? Tenemos que luchar ahí. Nos vamos a parecer a la naturaleza de Eva, que no hizo caso de lo que Dios había dicho y previsto y prohibido, sino que con su análisis, como todos lo hacemos ahora, con nuestro análisis, nosotros decimos y tomamos determinaciones porque nos olvidamos de Dios en cada momento que determinamos sin Dios. Cada vez que nosotros tomamos una determinación y no está Dios ahí, todas esas veces, siempre todo nos ha salido mal. Y Dios lo permite para que el resultado y la consecuencia te ayude al arrepentimiento y volver a estar en comunión con Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba entrando a la tierra prometida por Josué guiado, hubo una de las batallas en que Josué se la creyó. Ahí, en ese lugar ahí, él dijo, le hacemos papaya, vamos, y salieron por la pata de los caballos. ¿Por qué? Porque él determinó, sin haber consultado a Dios, ir a vencer a ese pueblo. Cuando el Señor le dio la oportunidad nuevamente de hacer esa conquista de ese lugar, de ahí, entonces fueron victoriosos. El Antiguo también enseña de cómo nosotros debemos comportarnos. La otra parte que el Señor nos manda del 3 al 11 en el 14 es que seamos diligentes. ¿Alguien me puede decir qué significa ser diligente? ¿Qué idea tiene? No que vayan al diccionario. Si lo tienen ahí, mejor todavía. Pero Como Ah, hacer algo alguien, con mucho cuidado. sí, es parte, responsable, sí, también. ¿Qué más? Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Implica, pero no es tan directamente. Cumplir con lo que tiene que hacer. Miren, algo que quizás nos pueda ayudar es el libro de Josué. También. Pero algo que nos puede ayudar dentro de la palabra de Dios está en Josué, capítulo 1, y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni de día ni de noche de la palabra de Dios. Escudriñala. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Si no fuera que nuestra fidelidad con el Señor es esforzarnos y ser valientes en las consecuencias o en las cosas que podemos tener, entonces sería fácil pues solo sentarnos y esperar que la gracia de Dios nos bañe de esa protección, nos bañe de ese poder que anhelamos tener para no fallar, que sería fácil. Pero seríamos con una escafandra o seríamos como un vestido de astronauta, pero adentro seríamos esqueléticos. Seríamos personas que no tendríamos consistencia ni para caminar. Pero la palabra de Dios lo que quiere es forjar en nosotros la imagen del prototipo que Dios puso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla la palabra de Dios, que Él es el principio y el fin, de Él entonces tenemos que tomar la palabra de Dios, decía que Él estaba lleno del Espíritu y crecía, dice. En el mismo cuerpo que el Señor le dio para la manifestación a nosotros, y que la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, ¿no? Pero no porque lo estaba en su corazón, sino porque era la prueba de afuera hacia adentro, y fue tentado en todo, es porque Él nos mostró cómo podríamos salir. Cuando el Señor tiene esa circunstancia de que Eva desobedece, y Adán también, ahí se mostró algo que Eva debió decir en vez de añadir algo más de lo que era el Señor,
porque de alguna forma da a entender la escritura como que ella añadió algo más a la voluntad de Dios para santificarse de alguna forma o justificarse de que era demasiado lo que pedía el Señor. Entonces su raciocinio era de que era agradable lo que estaba ahí y que el Señor se había equivocado. Si eso era agradable para ella en todo su concepto, el Señor se equivocó, entonces pues no va a pasar nada. Mas el satánico le hablaba al oído y le dice, no vas a morir. Más aún que no mueren en ese momento. Pero el Señor no habla por hablar. Y los tiempos del Señor no son los que tú crees que son. Ten cuidado. Si Dios sentencia, es que va a ser en su tiempo, no en tu tiempo que tú crees, que una vez que pecas te mueres ahí en ese momento. No. Parte de la palabra del Señor nos dice que para el Señor un día son 1000 años. ¿Cuántos años vivieron Adán y Eva? Bueno, Adán. 930 Más de 900. Ya, ¿llegaron a 1000 años? O sea que No. para el Señor dijo, en ese día que pecaron murieron. Se cumplió, porque dicen que un año para el Señor, o sea, 1000 años para el Señor es un día. ¿Por qué no pensar así? ¿Qué me prohíbe pensar así? Y se cumplen las cosas del Señor, porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Las cosas no se ejecutan como nosotros creemos que se ejecutan en el tiempo. Pero cuando Jesucristo fue tentado, que 40 días va al desierto y Satanás lo pone en el pináculo, el pan. ¿Él qué cosa pasó y qué dijo? ¿Cómo salió nuestro Señor Jesucristo de todas esas tentaciones? Cuando le mostró el poderío, las naciones. ¿Y qué le dijo Satanás? Adórame, arrodíllate, y yo te voy a entregar todo eso. Mafioso. ¿Ah? Sí, él es padre. ¿Qué cosa dice Juan 8:44? Él es padre de la mentira. Lo que quería nomás era someterlo a nuestro Señor. Si sabemos que Él es padre de la mentira, ¿para qué escuchamos esas cosas? ¿Qué cosa hizo el Señor? ¿Cómo salió de todo eso? Cuando dijo, escrito está. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? La voluntad de Dios. ¿Qué cosa debió decir Eva? Lo que Dios había dicho y obedecer. Bueno, Dios permitió todo este proceso, no que Él lo quería, lo permitió, por ese libre albedrío, entre comillas. Esperó pacientemente hasta que pase el tiempo. Y como dice Hebreos 1, había hablado de tantas maneras con los profetas de ese mensaje, que ese momento le plació enviar a nuestro Señor Jesucristo. Y para ti y para mí, dice que estamos muertos y que los que nos queda de vida es para vivir para Él. Pedro está enseñando que esa diligencia parte de todo un criterio que Dios puso al hombre para que se esforzara. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mandamiento que está en Éxodo? ¿Amarás a Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con todo tu Con corazón, todo, ¿qué más? Toda tu, alma, tu mente, tu con alma. toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces, ¿qué está diciendo para nosotros? De esa nueva criatura que somos, con todo lo que somos, debemos someter ese viejo David y con todo eso amar. Aún así tenemos una lucha. Bacán, todo lo que tú quieras. Pero mientras más le demos, más fortalecidos vamos a salir. Es natural, ustedes entiendan, cualquier ejercicio lo que te da a ti es fortaleza de ese ejercicio. Es natural. Cualquiera, caminar, golpear el punching ball, todo lo que tú quieras, te va a dar la ejecución constante, te va a dar fortaleza. Pero tienes que hacerlo.
no esporádico. Un día sí, un día no. ¿Tú crees que vas a bajar de peso por comer dieta un día y después 50 días no? No, es una constancia. ¿O vas a agarrar musculatura por agarrar 2 veces la pesa y hacer 10 veces el ejercicio 30 veces? No, es la constancia. Lo que Dios busca en nosotros dentro de esa diligencia es ser constantes, continuos. Ahora, no te castigues tú, porque dice que tu corazón es engañoso. Deja que te castigue el Señor. Así que vive tranquilo, porque a la larga, cuando llegue el momento, Él va a ser repartidor de todas las cosas que nosotros hemos hecho, qué corona vamos a recibir. Entonces, pero trabajemos no por la corona, ni para que papito esté contento. Trabajemos porque Él es Dios. Trabajemos porque tenemos un Señor y un Salvador. Y si esto te parece a ti muy elemental, bueno, pues muéstrame en tu vida de que eso elemental se ha hecho sólido en tu vida. Porque no voy a creer hasta que tus frutos me muestren que eres de Jesucristo y muestras a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué te voy a mostrar a ti? Porque Efesios dice que la unión que nosotros tenemos en el amor, unidos, todo lo que tú eres, tú tienes que mostrarme a mí, porque lo que tú me vas a mostrar de Cristo me va a ayudar a seguir la meta de lo que dice Efesios, la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que tú tienes responsabilidad conmigo y yo tengo responsabilidad contigo. Tu vida es sagrada para el Señor, lo mismo que es para mí. Por consiguiente, lo que tú hagas me va a edificar a mí. Lo que yo hago te va a edificar a ti. ¿O te gustaría que yo vaya a pecar y después salga en el periódico viejo está pecando? Todo lo que te he enseñado, ¿qué pasaría? ¿No se vendría abajo? Si no nos amarramos al Señor, estamos fritos. Y lo último, en el capítulo 3, del 15 al 18, guardaos. Miren, hermanos, no solo es hacer la voluntad de Dios, sino guardar sus mandamientos en tu corazón. Y la palabra guardar implica hacerle un cerco. Un cerco, así como haces un cerco de púas para proteger algo en el centro, es igualito en las cosas de guardar la palabra de Dios. Mantente, tú y yo. ¿Saben ustedes en la Santa Cena qué cosa dice el Señor? Cuando dice cuando se reúnan y compartan el pan y el vino, ¿qué cosa dice? En Corintios, ¿qué dice? Hagan esto En memoria. en memoria. Ah, qué interesante, ¿no? Tenemos que recordar las cosas que el Señor ha hecho constantemente. Y no es que sea lo básico, lo de la escuela dominical o alguna de esas cosas que tú recién estás avanzando. Te compete hacerlo constantemente. No es como en el colegio o la universidad, pe amigo. Tú que me escuchas, o creyente, tú que me estás oyendo. No creas que ya pasaste los libros, 3, 4, 5, 6, y ya, pues, ya está, tu cerebro está saturado de cosas y tú dices saber algo. No, 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 no. Es saber lo básico. Lo que dijo en Apocalipsis con la iglesia de Éfeso. Tu primer amor, que es el que te mantiene. ¿Qué cosa dice Corintios? Con respecto a la fe, la profecía y el amor. ¿Cuál es el que debe quedar? ¿La fe? ¿La profecía? ¿Ah? Estoy hablando El amor mal. es el que prevalece. Es el amor. Porque nosotros seguimos el amor no por el sentimiento, sino por la esencia de eso. Porque dice, amó Dios tanto al mundo. Recordemos siempre que la manifestación, la forma con la que Dios nos dio algo, no fue porque lo dijo, no fue porque lo pensó, fue porque lo entregó a su Hijo. Entonces, la forma que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y a nuestro Dios es entregar de nosotros.
¿Quién? ¿Nosotros mismos? Ya estamos muertos, pues. Entreguemos a Jesucristo nuestro Señor. Cuando hables con un hermano, cuando hables con una hermana, cuando tengas que edificar, tienes que dar testimonio, dice el Señor. ¿Y qué vas a dar testimonio? Oye, yo fui esto, fui el otro, y te exaltas y te vas exaltando, exaltando más. Y, sí, el Señor me cambió. Y qué bacán. O sea, qué iluminado que estamos. No, mano. Deja ese asunto. Sí, el Señor te sacó de la basura, te sacó de todo lo que tú quieras, pero es el Señor, el poder de Dios que nos sacó a todos, no solo a ti. Diferentes formas, pero es el Señor que te sacó. Es el amor, es el poder que viene por la palabra de Dios, la que te nutre. Y cuando tú lo crees, se hace lo que Dios siempre ha querido de nosotros, manifestar su gloria. ¿Ok? Y guardaos es constante, pero no es una cuestión ocasional, ¿no? Guardaos es constante. Entonces, pienso que todos estamos en una carrera en la que tenemos que hacer. Mire, si tú tienes un montón de años en el Señor, mira no caer, amigo. Tu cliente, mira no caigas de tu Padre. Aférrate al Señor. Pero tú necesitas del Señor como nosotros necesitamos del Señor. Tú que no tienes a Cristo todavía, arrepiéntete y sigue al Señor. Y tú que tienes a Cristo ya en el corazón, que me estás escuchando, aférrate al Señor. Nútrete de Él. Mantente con Él. Porque arraigados y cementados nosotros vamos a esperar su venida. Olvídate de lo que te puedan decir. Tú sigue a Cristo nada más. Y a Cristo, ¿cómo lo vas a seguir? Leyendo la palabra de Dios. Porque no es por las enseñanzas que tienes afuera. Es tú solito, con tu vela, con tu lámpara, con tu reflector, con lo que se te dé la gana, pero leer la palabra de Dios. Eso. Se te va a acabar la pila ahí, nada más. Hermanos, esto, si no hemos leído todos estos versículos, es porque el Señor lo ha querido así. No es que no haya una enseñanza en cada bloque, sí lo hay, pero al Señor le plació así, y si no es del Señor, entonces es la trampa que he hecho yo. Entonces, alguna de las dos cosas. Pero yo creo que es el Señor que permite que a través de estas palabras podamos hacer un ejercicio de seguir practicando las cosas que estamos haciendo. Doy gracias al Señor por la iglesia en que están. Doy gracias al Señor porque permiten que la palabra de Dios fluya. Por favor, encarecidamente les digo, no desfallezcan, aférrense al Señor, mostrémonos todos nosotros como esos diligentes siervos de Dios a disposición de poder entender y saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No solo decir sí existe Dios, sino saber qué quiere papá. ¿Qué quiere el Señor? Vivir con esas cosas. Y si de alguna manera te has tropezado o no te sientes muy consistente, pon las cosas ahí a los pies de Cristo y volvámonos y sigamos ahí. Apocalipsis dice, mira ahí donde has caído y vuelve a empezar. O sea, es una circunstancia de que, oye, no te dejes machucar por más de lo que ya te hiciste y sigue para adelante porque el arrepentimiento que viene por el amor del Señor te va a fortalecer y seguir adelante. Pero el arrepentimiento implica, pues, tratemos de no seguir generando ese problema. Si no, hay que orar, hay que ayunar. Si los problemas son dificultosos, pues, tienes un ejercicio que el Señor te enseña en la palabra. Pero no dejes de tener en la cabeza que es Jesucristo, nuestro Señor, por medio de todo lo que Él ha dejado, el Espíritu Santo, que nos fortalece a nosotros, porque dice el Señor en Romanos 6:22, que lo que Él ha hecho da como fruto la santificación, y la santificación te lleva a la meta, que es la vida eterna. Que el Señor te bendiga,
Nos veremos muy pronto en otras áreas de las cosas del Señor. Los quiero, que el Señor me los guarde. Nos vemos muy pronto.